Will Smith, la extraordinaria estrella de las superproducciones de Hollywood, el héroe intrépido que salvó al mundo en Día de la Independencia, el guardián inmortal que se enfrentó a lo desconocido en Hombres de Negro, y el padre destrozado que hizo llorar al mundo entero en busca de la felicidad, con un carisma inigualable, una energía explosiva y una brillantez actoral capaz de provocar carcajadas y lágrimas desgarradoras, se convirtió en una de las leyendas más queridas y poderosas de la historia de la gran pantalla. Durante décadas, reinó en el cine como un gigante inquebrantable, la corona viviente de Hollywood, la personificación misma de la grandeza y una fuente de inspiración eterna para millones de personas en todo el mundo. Desde sus humildes comienzos como un joven rapero que luchaba por escapar de las calles del oeste de Filadelfia, se labró un nombre en la historia como un ícono global. Admirado, reverenciado y celebrado como un testimonio fulgurante del poder de superar las dificultades. Pero tras ese deslumbrante legado se esconde una historia no glamurosa, sino brutal, un campo de batalla de traición, de remordimientos acuciantes, de tragedias tan profundas que ni siquiera los reflectores más brillantes pudieron protegerlo. El mundo solo vio su radiante sonrisa durante tantos años, pero pocos sintieron el peso inquietante que oprimía su corazón, los oscuros secretos, las profundas heridas que se negaban a desaparecer. Esta es una vida llena de triunfos, pero marcada por tormentas y pérdidas, una vida que nos reta a preguntarnos, ¿puede la luz más brillante de Hollywood sobrevivir a su propia sombra? Y antes de empezar, si crees que Will Smith es uno de los talentos más excepcionales de nuestro tiempo, no olvides darle a me gusta como homenaje al hombre que trajo alegría al mundo mientras soportaba en silencio un dolor inimaginable. Es desgarrador cuando el ascenso de una leyenda no nace en la gloria, sino en el eco de la ira, más fuerte que cualquier aplauso. El sonido del amor que se rompe bajo el peso del miedo. Ese fue el comienzo de Willard Carroll Smith Jr., nacido el 25 de septiembre de 1968 en Filadelfia, Pensilvania. Nació como el segundo de 4 hijos, criándose con su hermana mayor, Pamela, y sus hermanos gemelos menores, Harry y Ellen. En casa, su padre, Willard Smith Sr., era ingeniero en refrigeración. El olor a aceite y maquinaria lo seguía cada noche, mientras que su madre, Caroline Bright, era una dedicada administradora escolar, con la tiza en las yemas de los dedos y una serena determinación en la voz. En teoría, pertenecían a una familia de clase media en el barrio de Winfield, una familia que parecía segura, estable y prometedora. Pero las apariencias mienten. Dentro de esos muros rugían tormentas de las que ningún niño podía escapar. El padre de Will era un hombre de orden y pasión, tan temido como respetado. Su madre era de voz suave pero inquebrantable, creyente en la disciplina mediante el aprendizaje. No a puñetazos. Su matrimonio era una fala, tensa y a punto de romperse. Y cuando se rompió, destrozó el mundo de un niño. Con tan solo 9 años, Will se quedó paralizado. Un grito, un golpe, una madre desplomándose, un niño paralizado por el terror. Más tarde confesó en sus memorias que ese fue el momento que marcó su alma con vergüenza. Siempre me consideré un cobarde, porque vi a mi padre golpear a mi madre y no hice nada. Esa noche no fue solo miedo, fue traición. El hombre al que admiraba se convirtió en quien le rompió el corazón. El niño que adoraba a su padre ahora cargaba con el peso de la decepción, la culpa y el silencio. Esa herida sangraría silenciosamente durante décadas de triunfo, moldeando al hombre que el mundo adoraba, pero que nunca comprendió del todo. La familia Smith no era pobre. Su barrio se consideraba seguro, incluso privilegiado, comparado con los rincones más hostiles de Filadelfia. Pero la seguridad no se mide en dinero, y la comodidad no puede borrar el terror. No era pobre, pero nunca estaba a salvo. Esa era la verdad de su infancia. Noche tras noche, Will recurría al brillo de la televisión y al ritmo del hip hop para ahogar las secuelas del silencio. Descubrió un escudo, el humor. Si pudiera hacer reír a su familia, quizá las paredes dejarían de temblar. Quizá las lágrimas se secarían. La supervivencia se convirtió en actuación. El desempeño se convirtió en identidad. La sonrisa que un día iluminaría el mundo nació aquí, no como alegría, sino como una máscara para ocultar al niño asustado que vivía en su interior. Con el paso de los años, las grietas se volvieron insalvables. Sus padres se separaron durante su adolescencia, y cuando se formalizó el divorcio en el año 2000, Will ya era una superestrella.
Vivía con su madre, Caroline, quien nunca volvió a casarse. Ella siguió siendo su ancla, quien lo sostuvo en silencio mientras la tormenta de la fama y el recuerdo arreciaba. Pero ni siquiera su fuerza pudo borrar las cicatrices. Décadas después, admitió: todo lo que he construido, todo lo que he hecho, proviene de intentar proteger a mi madre. Detrás de cada triunfo de taquilla estaba el mismo niño de 9 años, todavía intentando reescribir la noche que lo destrozó. La infancia de Will Smith no fue pintada de inocencia. Estaba marcada por las cicatrices, cicatrices de miedo, culpa y decepción, cicatrices de una familia que parecía unida desde fuera, pero que se desmoronaba por dentro. Y, sin embargo, de esas cicatrices extrajo su fuerza. El niño impotente que se paralizó de terror se convirtió en el hombre que dominó los escenarios más importantes del mundo. Su infancia no tuvo un comienzo apacible. Fue un crisol de fuego, donde la traición forjó la resiliencia, y donde un niño marcado por el silencio se transformó en una leyenda. Es trágico cuando la gloria llega de la mano de la humillación, cuando el primer sabor del triunfo es tan amargo como el fracaso mismo. Ese fue el comienzo de la carrera de Will Smith, un ascenso tan deslumbrante, pero a la vez plagado de heridas que jamás podría olvidar. A mediados de los 80, siendo apenas un adolescente con una energía desbordante y una sonrisa demasiado brillante para ignorarla, unió fuerzas con su amigo de la infancia, Jeffrey Towns, más conocido como DJ Jazzy Jeff. Juntos, se convirtieron en DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince, un dúo que iluminó la escena del hip hop con un rap divertido y familiar. Sus canciones transmitían risa en lugar de ira, alegría en lugar de rabia. El público las adoraba. Sus padres lo aprobaron. Por primera vez, el rap resonó no solo en las calles de la ciudad, sino también en las salas de estar de los suburbios. Con tan solo 20 años, Will Smith vivía un sueño. Sin embargo, bajo los vítores se oían susurros más profundos que el silencio. Los raperos más acérrimos se burlaban de él, llamándolo blando. Los críticos tachaban su música de demasiado comercial. Las calles le dieron la espalda, y el dolor se hizo insoportable en 1989, cuando Will y Jeff ganaron el primer premio Grammy a la mejor interpretación de rap por su éxito Parents Just Don't Understand. Debería haber sido su momento cumbre, una historia grabada en oro. Pero esa misma noche, algunos de los nombres más respetados del rap boicotearon la ceremonia, furiosos porque la Academia de la Grabación se negó a televisar su categoría. Así que allí estaba, sosteniendo la historia en sus manos, sonriendo al mundo, mientras en su corazón la sala permanecía en silencio. Sin el respeto, el triunfo había llegado, pero envuelto en el asfixiante manto del rechazo. El éxito trajo dinero, y el dinero se convirtió en tentación. Con tan solo 20 años, Will Smith tenía una fortuna incontable, autos relucientes en la entrada, joyas que brillaban bajo las luces, fiestas que parecían interminables. El rugido de la fama era embriagador, ahogando el susurro de la responsabilidad. Era demasiado joven, demasiado inexperto, para darse cuenta de que el dinero sin disciplina es una trampa. Y entonces llegó el recordatorio que nunca olvida: Hacienda. A principios de los 90, con apenas 21 años, el sueño se desmoronó. Millones de dólares en impuestos atrasados lo asfixiaban. Horas perdidas, fortuna desaparecida, Hacienda en la puerta. El chico que acababa de hacer historia con un Grammy en las manos se quedó sin un céntimo. Yo tenía un disco de éxito, un Grammy, confesaría más tarde. Y entonces, de repente, estaba en la ruina, completamente arruinado. La caída fue brutal. Un año, era una estrella que el mundo adoraba. Al siguiente, era una historia con moraleja que se susurraba en la industria. Ese colapso le enseñó su primera lección verdadera. El éxito no significa nada sin control. El talento puede abrir puertas, pero sin disciplina, esas puertas se cierran de golpe. La fama le había prometido el paraíso, pero en cambio le trajo humillación, noches de insomnio y una verdad que jamás olvidaría: que la fortuna sin sabiduría puede destruir más rápido que el fracaso. Y entonces, el destino llamó a su puerta. En 1990, al borde del colapso, Will recibió una invitación del legendario Quincy Jones. En una fiesta repleta de estrellas, Quincy lo miró fijamente a los ojos y le exigió una audición para un papel en una comedia allí mismo, en la sala. Will se quedó paralizado. No estaba listo, sin guión ni ensayo.
pero Quincy insistió. Hazlo ya. Arriesgate. O se acabó. Y así, con solo puro instinto y desesperación, Will actuó en el acto. La sala se convirtió en un escenario. El silencio se convirtió en el centro de atención, y en esos pocos minutos, su carisma iluminó la sala como un rayo. El destino lo eligió. El papel era suyo, de la noche a la mañana. Pasó de ser un rapero en bancarrota a la imagen de un nuevo fenómeno cultural, el Príncipe de Bel-Air. Fue más que una segunda oportunidad. Fue la resurrección de las cenizas del rechazo, de las ruinas de la deuda y la vergüenza. Surgió una nueva estrella. No es solo un príncipe de Bel-Air, sino un príncipe del destino. Lo que empezó como risas y rap se había convertido en historia y televisión. Y Will Smith aprendió una verdad que guiaría su vida para siempre. Que incluso en la caída más cruel, si te atreves a dar un paso al frente, el destino aún puede coronarte. Hollywood colocó su corona más brillante sobre su cabeza, pero lo que brillaba bajo los focos a menudo cortaba como una cuchilla en la oscuridad. Will Smith lució esa corona, deslumbrando a millones, pero cada joya tenía un peso oculto. Desde la risa del fresco príncipe de Bel-Air hasta el rugiente estruendo del cine taquillero, se alzó como rey de la taquilla en los 90. Bad Boys encendió la mecha. Independence Day lo convirtió en el salvador del mundo. Y Hombres de Negro grabó su rostro en la cultura pop global. Para millones, era imparable, encantador, intrépido, el hombre capaz de salvar a la humanidad con una sonrisa. Pero tras esa sonrisa, rugían tormentas, y el ascenso a la gloria se vio acompañado de sombras que nadie más podía ver. La fama le dio poder, pero también lo encarceló. El mundo exigía un héroe intachable, siempre ingenioso, siempre radiante, inquebrantable. Los críticos lo desestimaron por ser demasiado refinado, demasiado artificial, como si la autenticidad y la alegría fueran defectos. Cada sonrisa en la alfombra roja era pesada, una máscara que ocultaba a un hombre que anhelaba ser visto más allá de la imagen. Sentía que, hiciera lo que hiciera, admitió más tarde, la gente solo veía la imagen, no a la persona. Para una estrella que tanto le dio al mundo, la invisibilidad era el castigo más cruel de todos. Buscando demostrar su valía, Will recurrió a la profundidad, alejándose de los éxitos de taquilla que complacían al público para encarnar a Muhammad Ali en Ali 2001. La transformación no solo lo desafió, sino que casi lo destrozó. Interpretar a un hombre trascendental, un guerrero cultural, un ícono global, significaba cargar no solo con los guantes de Ali, sino también con su pasión, sus cicatrices y el peso de la historia misma. Will llevó su cuerpo al límite, interminables horas en el gimnasio hasta que sus músculos gritaron, entrenando hasta que los moretones le pintaron las costillas, entrenando su voz hasta que se quebró. Dormía poco, el agotamiento constante, sus días consumidos por un ciclo de sudor, dolor y repetición incesante. Cada golpe no era solo coreografía, era agonía. Cada línea ensayada bajo la mirada implacable de críticos y fans se sentía como un juicio. Cada día se convertía en una guerra contra su propio cuerpo, contra sus propias dudas. La actuación le valió una nominación al Oscar, pero lo dejó vacío, marcado por el precio de demostrar que era digno de canalizar la grandeza de otro hombre. Los aplausos fueron atronadores, pero solo Will conocía el precio. Las noches de dolor, el miedo a no poder escapar jamás de la sombra de Ali. Luego llegó En busca de la felicidad, 2006. No era un papel cualquiera, era un recuerdo. Al interpretar a Chris Gardner, un padre abatido por la pobreza, pero que luchaba por su hijo. Will no solo actuaba, sino que reabrió viejas heridas. Cada mirada desesperada, cada súplica temblorosa se basaba en la promesa de un niño de 9 años que una vez se quedó paralizado cuando su madre fue golpeada. En la pantalla, la promesa regresó. Sus hijos nunca soportarían lo que él había soportado. Las lágrimas que corrían por su rostro no eran una actuación, sino un recuerdo. Eran cicatrices que habían esperado décadas para ser liberadas. La película le valió otra nominación al Oscar y el respeto de la crítica. Pero lo más importante, le brindó una especie de sanación que ningún premio podría igualar. Para Will Smith, el cine se había convertido en algo más que un arte. Era supervivencia, una forma de desangrar su dolor. Y, sin embargo, incluso los reyes cargan con heridas que nunca cierran.
La carrera de Will lleva consigo el fantasma de decisiones deshechas. Rechazó el papel de Neo en Matrix, una decisión que lo atormentó mientras la película redefinía el cine para una generación. Más tarde, rechazó Django, desencadenado de Quentin Tarantino, receloso de su brutalidad, solo para ver a otro actor arrebatarle la gloria. Estos no fueron simples tropiezos profesionales, sino cicatrices de lo que podría haber sido. Heridas que susurraban sobre vidas alternativas que nunca viviría. He tomado malas decisiones, confesó. Y a veces me pregunto qué habría sido de él, a pesar de todas sus victorias. No fue inmune al arrepentimiento. Luego, la redención. El Rey Ricardo, de 2021, le dio un papel que no era solo un personaje, sino un espejo, como Richard Williams, el imperfecto pero implacable padre de Venus y Serena. Will encontró un reflejo de su propia trayectoria, imperfecto, ferozmente protector, desesperado por proteger a su familia de las tormentas. Cada escena era a la vez actuación y confesión. Cuando finalmente ganó el premio de la Academia al Mejor Actor en 2022, fue más que el aplauso de Hollywood. Fue una reivindicación. Tras décadas de risas, acción, triunfo y dudas, el chico que una vez escondió el miedo tras las bromas se alzó como un hombre cuya alma dominaba el escenario. Esa noche, la corona fue suya. El mundo no solo vio a la estrella, vio al hombre, al padre, al alma, a la leyenda. Su victoria no fue un trofeo, fue la prueba de que las cicatrices pueden brillar más que las coronas, que el dolor puede forjar la grandeza y que incluso bajo el peso más pesado, un hombre puede alzarse inquebrantable. Se necesita toda una vida para llegar a la cima, pero a veces solo segundos para caer. Y el 27 de marzo de 2022, Will Smith finalmente alcanzó la cima que había perseguido durante más de 3 décadas. Tras años de risas que enmascaraban el dolor, de éxitos de taquilla que cargaban con el peso de la expectativa, de papeles que le marcaron el cuerpo y el alma, se alzó con la estatuilla dorada con la que todo actor sueña. El premio de la Academia al Mejor Actor, al fin suyo. La ovación retumbó como una tormenta que sacudió las paredes. Oleadas de aplausos lo azotaron como si el mundo mismo se inclinara en reconocimiento. En ese momento, el chico del oeste de Filadelfia que una vez escondió su miedo tras bromas, se había convertido en el hombre coronado por Hollywood con su mayor honor. Su vida de lucha, sudor y perseverancia se había cristalizado en puro triunfo. Pero cuanto más alta la corona, más afilado su filo. En la misma sala, bajo las mismas luces, el triunfo que debería haber sellado su legado le asestó su peor herida. El foco que lo había coronado se volvió abrasador y, en un abrir y cerrar de ojos, la historia se desvió, ocurrió en segundos. Un chiste sobre Jada Pinkett Smith resonó en el aire. Will se levantó de su asiento, con el rostro tenso por la furia, y caminó hacia el escenario. Y entonces, frente a millones de espectadores en vivo, golpeó a Chris Rock en la cara. El sonido resonó por el Dolby Theater, más fuerte, más agudo, más impactante que cualquier aplauso. Se oyeron jadeos, se abrieron los ojos de par en par y, en cuestión de segundos, el silencio invadió la sala. En ese instante, el milagro de la victoria se desplomó bajo el peso de la infamia. Lo que había sido la noche de su gloria suprema se convirtió en la noche de su prueba más brutal. La caída no fue gradual ni misericordiosa, fue repentina, devastadora y presenciada por el mundo entero. El costo fue devastador. La Academia le prohibió asistir a los Oscar y a cualquier evento de la Academia durante 10 años. Renunció a la Academia por completo. Las películas en marcha se detuvieron. Los estudios se sumieron en el silencio. La carrera que una vez pareció inquebrantable, ahora temblaba como un cristal a punto de romperse. En cuestión de segundos, décadas de respeto quedaron eclipsadas. Toda una vida de honor se vio empañada por un solo lapsus de control. Segundos de impulso habían robado años de legado. Y entonces llegó el silencio. No el silencio apacible del descanso, sino el sofocante que sigue a un terremoto. Después de que las luces se apagaran y los vítores se evaporaran, Will se quedó solo a la sombra de sus propias acciones. Los aplausos que lo habían animado minutos antes habían desaparecido. En su lugar quedó un vacío tan pesado que parecía un exilio. Más tarde confesó que fue una cicatriz para toda la vida. Y así fue. No era una herida que las cámaras pudieran captar, sino un peso invisible que le oprimía el pecho. Noche tras noche, el mundo había presenciado el acto. Solo él soportaba su eco.
Los días se convertían en noches, atormentadas por la repetición, por el sonido que no dejaba de reverberar en su mente. El sueño se volvió un extraño. Las preguntas lo carcomían sin cesar. ¿Por qué no me detuve? ¿Cómo pude haberlo permitido? Cargaba no solo con la vergüenza del golpe, sino con la profunda agonía de saber que había lastimado a más de una persona. A su amigo, a sus compañeros, a sus fans y a sí mismo. La corona por la que había luchado toda su vida ahora se sentía como cadenas. Cada momento de triunfo era eclipsado por un recuerdo del que no podía escapar. Una sola noche se repetía como una escena que se negaba a desaparecer de la pantalla de su alma. Sin embargo, no se escondió. Se plantó ante el mundo no como el príncipe azul ni como el rey de la taquilla, sino como un hombre desnudo, en busca de redención. Habló una y otra vez. Declaraciones públicas, reflexiones entre lágrimas, confesiones que temblaban de arrepentimiento. Me equivoqué, dijo. Lastimé a la gente, y lo lamento profundamente. Su voz no tenía arrogancia, solo la fragilidad de alguien que carga con una vergüenza más pesada que cualquier trofeo. Las disculpas no pudieron reescribir el momento, pero revelaron a un hombre dispuesto a afrontarlo, a soportar el dolor en lugar de negarlo. Este no era el Will Smith que el público creía conocer. Durante décadas había sido el salvador sonriente, el héroe intrépido, el padre que convertía las heridas en sabiduría en la pantalla. Ahora era visto no como una leyenda intocable, sino como un hombre frágil, imperfecto y arrepentido. Quizás por primera vez, su humanidad eclipsó su fama. La lección fue brutal, pero trascendió a un solo hombre. Fue un recordatorio para millones. El control de las emociones supera la búsqueda de cualquier corona. El autodominio es mayor que el dominio del escenario. Su caída no fue solo suya. Fue un espejo para todos los que observaban, mostrando cuán rápido se fractura la grandeza, cuán delgada es la línea entre el triunfo y la tragedia. ¡Ay! Sin embargo, las cicatrices no solo marcan, sino que enseñan. La cicatriz de Will se convirtió en una maestra, obligándolo a luchar con la sombra que llevaba dentro. Cada disculpa no era solo para el mundo, sino para el hombre del espejo, el hombre que no pudo escapar del recuerdo de aquella noche. Su legado puede ser una bofetada, pero también algo más profundo. La historia de un hombre que tropezó públicamente, soportó el peso de la vergüenza y aún así buscó resurgir. La paradoja del 27 de marzo de 2022 sigue siendo inquietante. La misma noche que lo coronó también lo hirió, pero quizás esa sea la esencia de la verdadera grandeza. No la ausencia de errores, ni la ilusión de perfección, sino la valentía de afrontar nuestros momentos más oscuros, aprender y transformarlos en luz. Su victoria en el Oscar y su cicatriz permanecerán para siempre juntas. Prueba de que la gloria puede deslumbrar, pero solo la disciplina perdura, y que incluso en nuestras peores caídas aún se puede encontrar la redención. ¿Y qué hay del amor? ¿Y de la familia? Las mismas fuerzas que tan estrechamente ligadas a esa imagen en los Oscar. Para comprender al hombre que se desmoronó bajo los focos, debemos remontarnos a principios de los 90, cuando enfrentó la primera herida profunda en su corazón, el tipo de herida que ningún aplauso podría sanar. En 1992, en la cúspide de su carrera en El Príncipe de Bel-Air, Will Smith parecía haber entrado en una etapa donde la vida le ofrecía no solo fama, sino también plenitud. En el rodaje de su éxito, encontró un escenario diferente al conocer a la actriz Sherry Zampino. Su romance vertiginoso se desarrolló con rapidez, lleno de la esperanza que hace que dos jóvenes soñadores crean que pueden construir un mundo juntos. Labor Decembers. Ese mismo año, intercambiaron votos y, por primera vez en su vida, Will creyó haber conseguido no solo una audiencia, sino también un hogar. Más tarde, ese mismo año, llegó el momento que lo marcó para siempre: ser padre por primera vez. Cuando nació su hijo Trey, Will lo abrazó con manos temblorosas y un corazón rebosante. La habitación del hospital parecía más iluminada, el mundo exterior más tranquilo, como si el tiempo mismo se detuviera para honrar la llegada de este niño. Para Will, esa pequeña mano que rodeaba su dedo no solo era vida, era redención. En el primer llanto de Trey, escuchó el silencio de sus propios miedos infantiles. En el frágil latido de Trey, sintió la promesa de que el ciclo de hogares rotos que había presenciado de niño finalmente terminaría con él. Más tarde reflexionaría que abrazar a Trey por primera vez fue la victoria más pura de su vida. Mayor que el oro de un Grammy, mayor que la gloria de un éxito de taquilla.
Ningún público, ninguna ovación de pie, ningún éxito en las listas de éxitos se podía comparar con ese momento. Por un momento, pareció que había encontrado el equilibrio que siempre había anhelado. Risas en la sala, amor en la mesa, esa alegría común y corriente que podía acallar incluso los ecos más oscuros de su pasado. Pero el foco es un compañero celoso, y tras su resplandor, crecían las sombras, las largas noches en el set, los viajes interminables, la embriagadora atracción de la fama. Todo ello oprimió un matrimonio aún frágil y nuevo. Cherie recordaría más tarde que Hollywood nunca llamaba a la puerta antes de entrar en su casa. Simplemente se instaló, exigiendo la atención que debería haber pertenecido a la familia. Will, con apenas 20 y tantos años, se sintió atraído en dos direcciones, hacia el ascenso al estrellato y la silenciosa responsabilidad de la paternidad. Al principio, las grietas eran apenas susurros. Una cena perdida por aquí, un cuento para dormir interrumpido por allá, una llamada telefónica que terminó demasiado rápido. Pero con cada ausencia, el silencio se hacía más denso. El mismo hogar que antes se llenaba de las risas de Trey y la curiosidad de los nuevos padres, ahora resonaba con una tensión tácita. Para 1995, solo 3 años después de haberse jurado para siempre, los votos se deshicieron. El divorcio no fue solo papeleo, fue el colapso de un sueño que Will había jurado proteger de niño. De niño, una vez se quedó paralizado mientras sus padres peleaban, jurando que nunca permitiría que la historia se repitiera. Sin embargo, allí estaba, viendo cómo se desarrollaba la misma historia, esta vez a través de sus propias manos. Más tarde admitiría con una honestidad desgarradora que el divorcio fue el mayor fracaso para mí. El dolor no era solo suyo. Para Cherie, fue la angustia de darse cuenta de que el amor no era suficiente para competir con un mundo que exigía el alma de su esposo. Para Trey, un niño pequeño, fue la confusión que se convirtió en angustia. Will nunca olvidaría el día en que intentó explicar por qué su hogar ya no significaba lo mismo. Los ojos grandes y escrutadores de Trey, la pequeña mano que una vez se aferró a su dedo, ahora desvaneciéndose. Esas imágenes se grabaron en la memoria de Will. Años después, confesó que esa mirada lo perseguía más que cualquier crítica, más que cualquier decepción de taquilla. Lo que se hizo añicos en 1995 no fue solo un matrimonio, sino la ilusión de que el éxito podía proteger del dolor. La risa que una vez llenó su hogar fue reemplazada por habitaciones tranquilas, por horarios de custodia, por noches en las que Will se sentaba solo, repasando cada decisión que lo había traído hasta aquí. Para él, el colapso no fue solo un final legal, fue la ruptura de una promesa que se hizo a sí mismo, a su familia, al niño que una vez fue, y dejó una cicatriz que ningún foco, ningún aplauso, ningún triunfo podría borrar jamás. Sin embargo, la herida más profunda no fue el matrimonio roto. Era la creciente distancia con su hijo. Trey, atrapado entre dos mundos, empezó a desviarse, y el vínculo que una vez pareció inquebrantable se volvió frágil. El niño que una vez se había quedado dormido sobre el pecho de su padre, ahora se apartaba de su abrazo. Will recordaría más tarde el dolor de esos momentos, a solo unos metros de su hijo, pero con la sensación de que los separaban kilómetros. Podía llenar estadios de risas, despertar la adoración de millones, pero no podía convocar la simple confianza de su propio hijo. El silencio entre ellos era más fuerte que cualquier ovación, y ninguna alfombra roja, ningún premio, ninguna pista de risas podría llenar el dolor de esa ausencia. El tiempo, aunque despiadado, le ofreció una segunda oportunidad. Lento y dolorosamente, Will comenzó a reconstruir lo perdido. No llegó con grandes gestos ni guiones de Hollywood, sino con presencia, estando presente, escuchando, esperando a que Trey volviera a abrir la puerta. Palabras que habían permanecido encerradas durante años finalmente se liberaron. Confesiones de arrepentimiento, de anhelo, de amor, a menudo no dichas. Y Trey, con el tiempo, respondió no con discursos, sino con pequeños y valiosos actos de perdón. Una risa compartida, un abrazo correspondido, un momento de tranquilidad que dijo más que las palabras. Padre e hijo no se reconciliaron bajo el resplandor de las cámaras, sino en la silenciosa resiliencia del amor restaurado. Dos corazones encontrando el camino de regreso a través del puente que la fama una vez quemó. Sin embargo, la cicatriz nunca desapareció. Ese primer matrimonio dejó una huella imborrable,
grabó en el corazón de Will una verdad que llevaría consigo el resto de su vida. El éxito en el mundo no significa nada si fracasas en casa. El legado no se mide en trofeos, ni en titulares, ni en cifras de taquilla. Se mide en el corazón de nuestros hijos. Y fue esta herida, la primera, la más personal, la que moldearía cada decisión que tomó en el amor, en la familia y en las tormentas que aún acechan en el horizonte. En 1997, 5 años después del fracaso de su primer matrimonio, Will Smith creyó haber encontrado no solo un nuevo comienzo, sino el destino mismo, la mujer que le traería fuerza, hijos y quizás la paz que tanto había anhelado. Ese año, se casó con la actriz Jada Pinkett, una mujer de férrea independencia, talento innato y una presencia magnética. Juntos, se consolidaron como una de las parejas más admiradas de Hollywood. Hermosas, poderosas, aparentemente inquebrantables. En tan solo unos años, su familia creció. Jaden nació en 1998. Willow le siguió en 2000. Para el mundo, eran de la realeza, la imagen perfecta de fuerza y legado. Para Will, fue como una salvación, una segunda oportunidad para reconstruir el hogar que había visto derrumbarse de niño. Aquellos primeros años brillaban con esperanza. Su hogar rebosaba de risas infantiles y la calidez de las alegrías cotidianas, algo que ningún premio podía igualar. Will recordaba a menudo los primeros pasos vacilantes de Jaden por la sala, cómo la vocecita de Willow llenaba la casa mientras tarareaba para dormirse. Las noches en que se sentaba a su lado a leerles cuentos hasta que la emoción le quebraba la voz. Más allá de las paredes de su casa, alfombras rojas y flashes los coronaban como reyes de Hollywood. Pero tras esas puertas eran simplemente padres, inmersos en el hermoso caos de criar a una joven familia. Para Will, Jada era más que una compañera, era una fuerza. A menudo decía que le daba una fuerza diferente, una que exigía no solo éxito, sino transformación. Ella desafió sus ideas, traspasó sus límites y se mantuvo como su igual en un mundo que constantemente intentaba ponerlos en pedestales. Su amor parecía demostrar que, incluso bajo los focos más brillantes e implacables de Hollywood, la familia podía florecer, la relación podía perdurar y el amor podía perdurar. Ninguna historia de amor en Hollywood, por radiante que sea, está libre de sombras. Con el tiempo, las fricciones privadas se unieron al ruido público, a los rumores de un matrimonio abierto, a las dudas sobre los límites, y dos personalidades fuertes se debatían entre la libertad y la seguridad. Will y Jada solían hablar de construir su vínculo con una honestidad radical más que con las apariencias, pero la honestidad sin matices puede ser hiriente. En 2020, Jada describió públicamente lo que ella llamó un enredo, una relación romántica durante un periodo en el que ella y Will estuvieron separados. La palabra se convirtió en una tormenta, pero el clima más profundo ya estaba ahí. Necesidades contrapuestas, heridas sin sanar y la tensión de vivir bajo la lupa. Mientras las cámaras rodaban, Will se sentó a su lado en silencio. Sus ojos mostraban a un hombre que luchaba no solo con los titulares, sino con el dolor de la confianza forzada y el orgullo herido. Tras la cortina, la verdad era aún más dura. Desde 2016, habían vivido separados, casados pero separados, unidos pero rotos, atrapados en un limbo que dejaba al amor y al dolor sin límites claros. Para Will, la herida era el miedo y la responsabilidad, un viejo instinto de protección y reparación, que chocaba con la humillación de no haber logrado mantener su casa intacta. Para Jada, era la invisibilidad y la identidad, la necesidad de ser vista como ella misma, no solo como la esposa de una estrella mundial. Ninguna tenía ni la razón ni la equivocación, ambas tomaron decisiones dolorosas. Él seguía llamándola el amor de mi vida. Aun cuando admitía que su unión fue un viaje brutal y hermoso, ella hablaba de sentirse invisible y de buscar un significado más allá de la fama. La ruptura no nació de un solo acto, sino de años de expectativas incompatibles, escrutinio implacable, límites difusos y conversaciones tardías. Reconocer esta complejidad no excusa el dolor, simplemente lo nombra. El peso no recayó solo sobre ellos. Sus hijos también cargaron con parte de ello. Willow habló de cómo se derrumbó bajo la presión de la fama y el ruido que rodeaba a su familia. Jaden, aún adolescente, expresó su deseo de distanciarse y definirse a su manera. El hogar tenía amor, pero también clima, días cálidos y días tormentosos. Al mostrar sus fracturas abiertamente,
Will y Jaira no ofrecieron un modelo a seguir, ofrecieron un espejo en el que reflexionar. La lección no es que romper los límites ni confesar públicamente sea heroico. Es más silencioso y difícil que eso. El amor requiere cuidado, claridad y moderación. La honestidad requiere compasión. E incluso las relaciones más sólidas pueden romperse cuando las necesidades pasan desapercibidas y el dolor no se cura. Y, sin embargo, a pesar de cada tormenta, un vínculo perduró. Will ha llamado a Jaira su compañera de vida. Una frase que rompe con la tradición, pero revela una resiliencia que pocos podrían imaginar. Nunca ocultaron sus fracturas. En cambio, permitieron que el mundo las viera. Crudas, imperfectas, humanas, al hacerlo, se convirtieron menos en una imagen para idolatrar y más en un espejo. Prueba de que incluso los matrimonios más deslumbrantes pueden ser frágiles, complicados, obras inconclusas en proceso. Para Will, la paradoja de Jaira es ineludible. Ella es el amor que lo eleva y la herida que lo humilla, el santuario que lo cobija y el campo de batalla que deja cicatrices. Estar junto a ella ha sido a la vez triunfo y prueba, fuerza y rendición. Y quizás ahí reside la verdad del amor. No en la perfección, sino en la perseverancia. No en una vida sin dolor, sino en la decisión de seguir adelante incluso cuando el camino se vuelve más difícil. Este segundo matrimonio no le concedió a Will el cuento de hadas que una vez soñó. Le dio algo más duro, más unusual, pero quizás más real. Una compañera cuya presencia ha moldeado tanto su grandeza como su dolor, cuyo amor lo ha roto y lo ha rehecho a partes iguales. Y fue este mismo amor, feroz y complejo, el que se filtró en la noche de los Oscars de 2022, cuando la devoción, la frustración y las heridas sin sanar convergieron en un solo acto bajo la luz más brillante. En ese sentido, su historia no trata solo de dos personas, sino de cómo el amor, con todas sus contradicciones, puede construirnos y destruirnos, coronarnos y herirnos. A menudo en la misma frase, no hay guión para el momento en que descubres que a tu padre, la fuente tanto de tus cicatrices como de tu fuerza, solo le quedan unos meses de vida. En 2016, Will Smith se vio obligado a afrontar una verdad más devastadora que cualquier titular. A su padre, Willard Carroll Smith Sr., le habían diagnosticado cáncer terminal. Los médicos dijeron que solo le quedaban unos meses. Para Will, la noticia fue como un eco de una historia inconclusa. Este era el hombre que le había enseñado disciplina, ética laboral y resiliencia, y también el hombre cuyos arrebatos violentos habían marcado su infancia, dejándolo con la culpa y el miedo que cargó durante décadas. El amor y el resentimiento siempre habían convivido en su relación, dos fuerzas que nunca se reconciliaron. Ahora, con el tiempo agotándose, se enfrentaba a la pregunta imposible: ¿cómo despedirse de alguien que es a la vez su fundamento y su herida? En esos últimos meses, Will solía sentarse junto a la cama de su padre. La dinámica de poder había cambiado. Ya no era el niño aterrorizado que antes se paralizaba en silencio, sino un hombre adulto decidido a encontrar la paz. Las conversaciones se desarrollaban en voz baja sobre la vida, sobre los arrepentimientos, sobre las extrañas maneras en que el amor y el dolor siempre habían caminado juntos en su familia. Will dijo más tarde que esas horas lo despojaron todo hasta la verdad, que el perdón no se trataba de borrar el pasado, sino de elegir qué parte de él llevar adelante. Cuando su padre finalmente falleció, fue una pérdida que ningún aplauso pudo suavizar. Pero también dejó un regalo paradójico: la oportunidad de liberar la ira y aferrarse a la gratitud. Will decidió recordar la fortaleza que le inculcó su padre, las lecciones que lo moldearon, mientras dejaba atrás el odio que lo había agobiado desde la infancia. En el dolor, encontró una dosis de sanación, y en esa sanación descubrió una verdad que trasciende su propia historia. A veces, la mayor libertad no reside en la victoria, sino en el perdón. Hay victorias que llenan estadios y otras que se dan en el silencio de una habitación de hospital. En 2019, Will Smith se enfrentó a una de las verdades más esclarecedoras de su vida durante lo que se suponía sería una revisión de rutina. Una colonoscopia reveló un pólipo precanceroso. Los médicos lo extirparon rápidamente, asegurándole que el peligro había desaparecido, pero la sombra que proyectaba era mucho mayor que el propio tumor. Para Will, cuyo padre había fallecido de cáncer solo 3 años antes, el descubrimiento fue más que una cuestión médica, fue existencial.
No podía quitarse ese pensamiento de la cabeza. ¿Compartiría su destino? ¿Mis hijos estarían algún día a mi lado como yo estuve a su lado? Bajo las estériles luces del hospital, la imagen de invencibilidad que había cargado durante décadas se hizo añicos. Para un hombre que había cimentado su vida en la fuerza, el encanto y una energía inagotable. La noticia fue un duro recordatorio. Incluso las leyendas son de carne y hueso, y la carne es frágil. Más tarde admitió que la experiencia lo obligó a replantearse el verdadero significado de la salud. Ya no se trataba de la apariencia, se trataba de supervivencia, disciplina y gratitud por el cuerpo que lo había ayudado a superar décadas de tormentas. 2 años después, en 2021, el mundo vio otra capa de vulnerabilidad. Will lanzó una serie de YouTube titulada La mejor forma de mi vida, con la intención de narrar su camino para perder peso y recuperar su forma física. Lo que empezó como un desafío pronto se convirtió en algo mucho más crudo. Las cámaras captaron no solo sus flexiones y su sudor, sino también su frustración, su cansancio, sus dudas. Bajo el resplandor de las luces del estudio, el joven príncipe desapareció. En su lugar, un hombre luchaba con su propio reflejo, expuesto de maneras que un guión jamás podría controlar. En un episodio, admitió que pensamientos oscuros se habían infiltrado, fugaces pero inquietantes. Prueba de que incluso un hombre adorado por millones podía luchar contra las sombras en silencio. Algunos espectadores quedaron impactados, pero para muchos se convirtió en un espejo. La vulnerabilidad no disminuye la grandeza, la humaniza. Ese mismo año, publicó sus memorias, tituladas simplemente Will. En sus páginas, se deshizo de la armadura de la fama y reabrió las heridas de su pasado. El terror de la infancia, la noche en que su padre golpeó a su madre, la culpa que persistió durante décadas, las fracturas del matrimonio, el aguijón del arrepentimiento. Escribir se convirtió en algo más que contar historias. Era supervivencia, una forma de expulsar el veneno de viejas cicatrices. Cada capítulo era a la vez confesión y cura, herida y vendaje. Los lectores descubrieron no solo a la superestrella, sino al hombre tras la máscara. Un hombre frágil, con defectos, pero lo suficientemente valiente como para dejarse ver. Para 2021, Will Smith había conquistado las listas de éxitos, los estadios y las pantallas de cine. Sin embargo, sus batallas más feroces eran invisibles, libradas no contra los villanos de la pantalla, sino contra el envejecimiento, el miedo y el peso aplastante de las expectativas. La salud, se dio cuenta, no era un cuerpo perfecto esculpido para el aplauso, sino la valentía para admitir la debilidad, la disciplina para afrontarla y la humildad para pedir ayuda. Quizás la mayor lección de estos años fue silenciosa, pero profunda. El cuerpo no puede prosperar sin la mente, y la mente no puede perdurar sin honestidad. Su recorrido por los pasillos de hospitales, gimnasios y las páginas de sus memorias no se trató de recuperar la juventud ni de perseguir la perfección. Se trataba de equilibrio, de aprender que la verdadera fuerza no reside en ocultar las cicatrices, sino en llevarlas con gracia, y de enseñar a otros que la sanación a menudo comienza donde antes residía el miedo. Y, sin embargo, incluso mientras cargaba con esas cicatrices con una sabiduría recién descubierta, las tormentas aún se gestaban bajo la superficie. Tormentas que un día estallarían bajo las luces más brillantes de Hollywood. Ahora, a sus 56 años, Will Smith ya no vive bajo el resplandor de los titulares, sino en un santuario forjado a base de triunfos y cicatrices. Reside en un extenso terreno de 60 hectáreas en Calabasas, un lugar que se siente menos como una mansión y más como un oasis, una fortaleza de privacidad, creatividad y reflexión. La finca en sí misma es un mundo interior, un lago privado que refleja el cielo californiano, un estudio de grabación de vanguardia, una cancha de baloncesto de tamaño completo e incluso su propia sala de cine. Para el mundo, es un palacio. Para Will, es un recordatorio de que la paz debe construirse, piedra a piedra, decisión tras decisión. Entre esos muros, los ecos del escándalo y el caos de la fama dan paso a ritmos más tranquilos. Entrenamientos bajo el sol de la mañana, comidas familiares cuando los horarios se lo permiten, la disciplina de los chequeos médicos rutinarios que ahora consideran no una obligación, sino una supervivencia. En términos financieros, su fortuna se estima entre 350 y 400 millones de dólares. Testimonio de décadas de dominio en la música, la televisión y el cine.
Los bienes raíces constituyen una parte considerable de esa riqueza. Además de su complejo en Calabasas, ha sido propietario de una propiedad en Hidden Hills, lujosas residencias en Pensilvania, donde residen sus raíces, y en su momento, de una extensa finca en Hawái, vendida por millones, pero aún recordada como un refugio tropical. Estas no son simples casas, son capítulos de su vida, símbolos de lo lejos que ha llegado desde el oeste de Filadelfia. Si a esto le sumamos una flota de autos de lujo, desde Bentleys hasta Maybachs, y el alcance de Westbrook Inc., la productora que sirve tanto de motor comercial como de espacio creativo para su familia. Su imperio es innegable. Sin embargo, incluso aquí, entre mansiones y riquezas globales, hay humildad. Will sabe mejor que nadie que el dinero no puede proteger un corazón del arrepentimiento ni una mente de las tormentas. Las lecciones de la bancarrota a los 20 años, las cicatrices del escándalo y la sombra de la enfermedad le han enseñado que los números en el papel significan poco sin equilibrio en el alma. Y así, en esta etapa de la vida, el éxito se mide menos por las cuentas bancarias que por la disciplina. Entrena con regularidad, come con moderación y comparte abiertamente que cada visita al médico, cada prueba, no es solo para él, es un recordatorio para sus seguidores, especialmente para aquellos que entran en la mediana edad, de que cuidar la propia salud no es debilidad, sino sabiduría. Una familia, antes fracturada por la distancia y marcada por el escándalo, ahora encuentra maneras discretas pero poderosas de reconciliarse. Aunque Will y Jada viven separados desde 2016, su historia no ha terminado en amargura. Al contrario, siguen encontrándose en momentos importantes, unidos menos por las convenciones que por la resiliencia. En 2025, la familia se reunió para celebrar el cumpleaños de Jada, con risas que inundaban la mesa como si desafiaran los titulares de años. No fue perfección, sino presencia. Y a veces, la presencia es la forma más profunda del amor. Sus hijos, cada uno forjando su propio camino, continúan el legado con diferentes voces. Jaden se adentra en la moda con un intrépido sentido de identidad, convirtiendo el estilo en una declaración de intenciones. Willow lleva la antorcha de la música. Su cautivadora originalidad refleja el ardor de su madre y el alma de su padre. Y Trey, el hijo del primer matrimonio de Will, se ha convertido no solo en una presencia, sino en una fuente de paz. Su relación con Will, antes distante e incierta, se ha convertido en algo firme, cálido y inquebrantable. Para un hombre que de niño se paralizaba, aterrorizado de convertirse en el mismo tipo de padre que temía. Esta reconciliación es más que un consuelo, es redención. Al final, el imperio que Will ha construido en Hollywood es inmenso. Películas, canciones, premios, riqueza. Pero la verdadera medida de su legado no se encuentra en las alfombras rojas ni en las listas de éxitos de taquilla, sino en la mesa familiar, en el sonido de las risas de los niños, en la valentía de perdonar y en la decisión de volver a estar juntos después de las tormentas. Para Will Smith, la familia que una vez temió perder se ha convertido en la victoria que más aprecia. Una corona no de oro, sino de amor. ¡Ay! Sin embargo, incluso en esta temporada más tranquila, su historia continuó desarrollándose en la pantalla y en las canciones. En 2022, regresó con Emancipación, una película de inmensa gravedad, pero liberada del silencio que siguió a su escándalo en los Oscar. El papel exigió su alma, pero la recepción fue moderada. Un recordatorio de que la redención en Hollywood rara vez es inmediata. Pero Will no se retiró. 2 años después, resurgió con fuerza con Dos Policías Rebeldes 4, una película que superó los $400 millones en todo el mundo y recordó al público el carisma natural que lo convirtió en el rey de la taquilla. Su regreso no fue triunfal en ruido, sino firme en sus pruebas. La resiliencia lleva tiempo, pero perdura. Para 2025, regresó no solo a la gran pantalla, sino también a los escenarios musicales. Tras 2 décadas de ausencia, su álbum, basado en una historia real, marcó la primera vez en 20 años que puso su voz en una melodía. Entre sus temas, uno destacaba con una claridad cautivadora, Hermosas cicatrices. Era menos una canción que una confesión, un testimonio de las mismas heridas que una vez amenazaron con definirlo. Para Will, la canción no trataba de ocultar lo que se había roto, sino de demostrar que la sanación en sí misma puede ser hermosa. Fue, en muchos sentidos, la banda sonora del segundo acto de su vida.
los proyectos cinematográficos siguen marcando su camino. Soy. Leyenda también sigue en desarrollo, con promesas de resucitar uno de sus papeles más icónicos. Rápido y Suelto se encuentra en el limbo, con un destino incierto. De Polo a Polar, un documental con National Geographic que se pospuso en su momento. Aún espera su momento. No todo proyecto es seguro, pero la vida tampoco. Lo importante es que sigue creando, arriesgándose, avanzando y a través de Westbrook Inc. La empresa de medios que cofundó ha construido no solo una plataforma para sí mismo, sino también una plataforma para las voces artísticas de su familia. Un legado narrativo que se extiende más allá de su propia sombra. Si la década de 1990 lo coronó rey de los éxitos de taquilla y la de 2000 lo forjó como un actor profundo, esta década le ha dado la lección más difícil hasta la fecha. Cómo volver a la luz después de caer ante el mundo. Y cómo hacerlo cargando con el peso de la edad. Su regreso no es ruidoso ni impecable, es más silencioso, más lento, forjado no por el fuego de la juventud, sino por la resistencia, la humildad y la perseverancia. El cuerpo que una vez saltó entre las pantallas ahora exige descanso. La mente que antes albergaba chistes como armas, ahora guarda recuerdos de habitaciones de hospital y resultados de pruebas. Pero quizás ese sea su poder. En Emancipación, luchó con la historia. En Bad Boys 4, recuperó la alegría. En Beautiful Scars, convirtió la confesión en canción. No eran solo proyectos, fueron hitos. Prueba de que, aunque el tiempo erosiona la fuerza, puede agudizar el significado. La recuperación, ha aprendido, no es un evento único. Es una decisión diaria, un diálogo con el dolor, una negociación con la edad misma. Y así, a sus 56 años, Will Smith no solo está reconstruyendo su carrera, está reconstruyendo una vida a la sombra de la mortalidad. Es un hombre con una fortaleza en calabazas, con hijos que brillan con su propia brillantez, con cicatrices que ya no paralizan, sino que dan testimonio. Su imperio puede tambalearse, sus películas pueden triunfar o fracasar, sus canciones pueden resonar o desvanecerse, pero lo que perdura es la imagen de un hombre que se niega a desaparecer en el silencio. El príncipe del rap ya no es un rap, ya no es un príncipe, es algo más singular, algo más profundo. Un hombre que ha conocido el triunfo y la humillación, la juventud y el declive, la salud y la fragilidad, y aún así encontró el coraje para levantarse. ¿Por qué? Al final, la grandeza no reside en la ausencia de cicatrices, sino en la gracia de vivir con ellas y dejar que nos enseñen a perseverar. Si crees que el camino de Will Smith es más que fama, si se trata de cicatrices, fuerza y segundas oportunidades, dale mi gusto como homenaje. Y si una película, un momento o incluso sus luchas alguna vez tocaron tu corazón, compártelo a continuación para que podamos honrar no solo a la estrella, sino al hombre.